Vamos a platicar más de este tema y agradezco la presencia aquí en el estudio de Pisa y Corre a Diego Vázquez. Él es gerente de investigación de Oxfam México y va a platicar con nosotros más a fondo de esto. ¿Cómo estás, Diego? Bienvenido. Muy bien, gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Oye, este es un tema que se publicó hace algunos días, este estudio, esta investigación, pero se viralizó, creo yo, fue el domingo por ahí, ¿no? Que empezaron con todo este tema en redes sociales. Sí, lo que pasa es que se juntó la publicación de este informe con todo un debate que se hizo sobre la Fórmula 1 en algún programa de televisión en donde se mencionó que existía en México una pigmentocracia, ¿no? Y Claro. eso fue lo que, digamos, encendió el debate en redes sociales. Vamos a conocer a Diego Vázquez en 30 segundos y seguimos platicando. Soy Diego Vázquez, gerente de investigación de Oxfam México, y me va a dar mucho gusto platicar con ustedes en el programa de Nacho Lozano sobre nuestro último informe, Por mi raza hablará la desigualdad. En este informe estudiamos los efectos que tiene el racismo en México en las oportunidades educativas, laborales y económicas de la gente. No se lo pierdan, va a estar muy interesante. ¿Cómo es que inician con esta investigación? ¿Cómo surge la idea? ¿Y quiénes participan? Porque me imagino que es un gran equipo. Bueno, esta investigación parte porque Oxfam México y Oxfam a nivel internacional ya tenía mucha experiencia en el estudio de desigualdad, pero particularmente en la parte económica, pero el estudio de la desigualdad étnico-racial o el racismo es más bien un estudio nuevo en México porque no teníamos datos. Entonces, lo que quisimos hacer es, con una información que publicó el INEGI para 2015, en donde midieron el color de piel de los mexicanos y su adscripción étnico-racial, es decir, si se describían ellos a ellos mismos como indígenas, afromexicanos o ni indígenas ni afromexicanos, tomamos esa información para ver si había una relación entre, digamos, la movilidad social y las opciones de vida y estas características, ¿no?, étnico-raciales. Puede ser como un análisis de la información que está ahí. Claro, y es un tema que lo hicimos junto con el investigador Patricio Solís, que es un investigador del Colegio de México, en donde tienen toda una línea de desigualdad, en donde están estudiando estos temas. Ok, y bueno, platícanos de los resultados un poquito. Ahorita hablábamos de cifras, Sí. pero pues para que nuestro público lo Pues entienda. simplemente para tener resultados muy específicos, lo que nosotros estudiamos fue el impacto no solo del tono de piel, el color de piel, sino el impacto de esto que te decía de la autoadscripción étnica, es decir, si una persona se considera o no indígena o afromexicana, en básicamente tres variables: variables educativas, variables laborales y variables económicas. Y en todos los casos encontramos que hay una relación muy directa entre estas características y los resultados. Básicamente, la gente que tiene tonos de piel más oscuros, que se autoidentifica como indígena o que habla una lengua indígena, tienen pues menores oportunidades, ¿no?, de tener mejores ingresos, de, por ejemplo, tener una carrera profesional o de tener, digamos, un trabajo laboral, digamos, calificado. Y bien remunerado. Entonces, Sí. me imagino que trata también de lo que gana una persona con estas características raciales y lo que gana una persona de, no sé, tez blanca. ¿Hasta eso compararon? Sí, bueno, no lo comparamos tan a nivel de ingresos porque no preguntaron los ingresos, pero lo que hacemos es preguntarles, digamos, qué ocupación tienen, cuál es su nivel de escolaridad, digamos, con sus características de educación y de algunas cosas en la vivienda, podemos más o menos ver qué nivel de riqueza tienen y a partir de ahí es que obtenemos estos resultados, ¿no? Y algo que es bastante interesante de estos resultados es, incluso si se toman en cuenta algunas características como, digamos, el lugar de origen, o sea, qué características tenían tus padres, que es un determinante muy fuerte de estas opciones, encontramos que aún así, digamos, estas características influyen en la vida de las personas y particularmente para las mujeres, que es un dato también muy interesante. O sea, estas características afectan desproporcionadamente a las mujeres. Es increíble, ¿no? Que, o sea, el momento que estamos viviendo y todavía ver este tipo de resultados, sí, deberíamos ya estar un poco más allá, avanzados, que ni siquiera fuera tema, vaya, ¿no?, de conversación. Sí, y es algo que a nosotros, la verdad es que de alguna manera nos sorprendió mucho en el debate que hubo en redes sociales,
como que fuera tan complicado hablar de esto, ¿no? Y creo que este informe también funciona para abrir esta conversación que a muchos podrá parecer incómoda tal vez, o que sea de alguna manera una suerte de tabú, porque tenemos esta idea de que todos somos mestizos de alguna manera, pero pues esto ayuda como a visibilizar cosas que a lo mejor como sociedad no estamos acostumbrados a platicar, ¿no? Claro. Oxfam, para quienes a lo mejor no conocen el trabajo a ciencia cierta, lo que ustedes realizan, platiquemos a nuestro público. ¿Qué hace Oxfam? Bueno, Oxfam es una organización que está, una confederación de 22 miembros que está en países alrededor del mundo, cuya función es, digamos, atender temas de pobreza y desigualdad. Y en el caso de Oxfam México, además de tener programas en territorio, tenemos toda un área de investigación que se encarga justamente de tratar de juntar evidencia para visibilizar estos problemas sociales. Es no gubernamental, lógicamente. Es no gubernamental, sin embargo, de pronto llegan a trabajar de la mano con gobierno o como apoyo. Mira, nosotros no recibimos dinero de gobierno, pero, digamos, tratamos de construir a través de esto como canales para trabajar, ¿no? Por ejemplo, otras instituciones que han estado trabajando esto es CONAPRED, ¿no? CONAPRED ya tenía cierto trabajo de hacer esto. Entonces, básicamente lo que queremos con estas investigaciones pues es, digamos, tender canales con gobiernos para buscar soluciones de política pública para atender este racismo, ¿no? Y estas desigualdades que vivimos día con día. ¿Y cómo es que nadie lo había puesto sobre la mesa, si es algo del día a día? Y cuando lo hicieron, no, bueno, esto se volvió viral en cuestión de horas y los comentarios empezaron los positivos y los negativos. Ya sabemos que una vez que se cuelga un documento en internet, eso puede pasar con fotografías y demás archivos. Pero empezaron a sacar temas que, vaya, son viejos para la organización tal vez, como el tema de Haití. Empezaron una especie de venganza en redes sociales, ¿no? Sí, pues básicamente el tema de Haití, que fue un tema que, digamos, este caso no fue de Oxfam México. Oxfam, como te comentaba, es una confederación de diversos miembros, ¿no? Entonces, todos estos casos están vinculados con Oxfam Internacional. Nosotros somos independientes de esa organización y pues nuestro trabajo también lo es de todas estas cosas, ¿no? En donde además ya se tomaron acciones, pero sí hubo, te comento, una serie de comentarios negativos, o sea, como ataques a la organización, no tanto al trabajo, ¿no? Entonces, pues nosotros esperamos que esta conversación pues, se pueda mantener en lo que es importante para México, ¿no? Que es este racismo que vivimos. Es que buscaron de inmediato desviar de alguna manera la atención, ¿no? Sí. Y se fueron a sacar estos datos que ya son, además, viejos. Se dieron a conocer en 2018, pero no tiene nada que ver con México, como dices. Pero como que de ahí empezaron, ¿no? A ver, ustedes hacen esto, a querer juzgar de alguna manera que el trabajo que ustedes realizan por un estudio que publicaron. Sí, yo creo que, como te decía, ¿no? Este tema es bastante complicado, es un tema difícil de platicar. Y, digamos, los temas tan polémicos, en especial cuando una organización tan grande como Oxfam publica esto, pues de alguna manera era esperable que hubiera este tipo de ataques que nada tienen que ver con este tema tan terrible y nada tienen que ver con Oxfam México como organización, ¿no? Nada más para aclarar, pues esto fue durante los terremotos de Haití, hace casi más de 10 años. Entonces, digamos, creo que lo importante ahora pues es centrarnos no tanto en ni siquiera nosotros como organización, ¿no? Sino estos datos tan preocupantes, ¿no? Porque más allá de quién lo diga, pues lo importante es buscar soluciones y como sociedad atender esto para poder, digamos, eliminar estos prejuicios, ¿no? Que además son históricos, ¿no? No podemos taparnos los ojos y hacer como que nada pasa, ¿no? Como que todo transcurre con normalidad. Hay que ver estas cifras, estos datos y ver pues, las acciones a tomar, ¿no? Sí, lo que queremos es abrir la discusión, lo que queremos es digamos, de alguna manera nos decían, no, pues es que con esto ustedes son los que están siendo racistas, ¿no? Porque están diciendo que una persona, a lo mejor de tono de piel más oscura, no puede tener, digamos, oportunidades o no puede ser rica, ¿no? Y no, lo que nosotros decimos es, para una persona con estas condiciones, y más si tiene otros, digamos, determinantes como que sea mujer, ¿no? Y que venga de un origen socioeconómico más bajo, lo que estamos diciendo es todas esas barreras pues hacen más difícil, ¿no? Que una persona, no imposible, pero hacen más difícil que una persona pues pueda tener una buena calidad de vida, ¿no?
De Pisa y Corre con Nacho Lozano. Lunes a viernes, 8 a.m. Participa en Imagen Televisión.